Primero decirles que me alegro un montón de estar acá y de ver caras que hace mucho que no veía. Y bueno, como dijo Sara, la semana pasada empezamos el estudio del libro de Éxodo. Empezamos con Rubén y en vez de hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada o un resumen del libro, me gustaría que lo hiciéramos entre todos. He traído premios, no los toco porque están lavados, chocolates para comprar vuestra participación. Lo que no he pensado es cómo darlos, así que creo que los voy a ir poniendo ahí para que al final los que hayan ganado puedan recoger el suyo, si les parece bien. Sara dio varias pistas porque dijo varias cosas, así que si estuvieron atentos van a poder contestar. La primera pregunta que se me ocurrió es: ¿quién sabe lo que significa Éxodo? Los de arriba también pueden participar, modulen mucho, porque no los voy a poder escuchar. ¿Quién se anima a decir lo que significa Éxodo? ¿Quién? Más fuerte. El Gerson. Salida. Muy bien. ¿De quién? Muy bien. Sí, señor. El Éxodo significa que un pueblo o un grupo muy grande de personas se va de donde está para establecerse en otro. Así que esa es la historia que nos explica este libro. Ese Gerson es tuyo. Cuando quieras. Yo los dejo ahí. También tengo las manos con alcohol. La segunda pregunta es un poquito más técnica sobre la Biblia. ¿Qué lugar ocupa el Éxodo, este libro, dentro de la Biblia? Muy bien, el segundo. ¿Quién lo dijo? Vale, Marc. Para Marc, la primera fila está en fire, ¿eh? Levanten la mano porque a lo mejor alguien contesta, pero yo no los escucho. Se quejan por arriba. Ah, también, vale. Para el Dani, arriba. Dani, un Kit Kat. Muy bien, es el segundo libro. La Biblia sabemos que tiene 66 libros y está dividido esos 66 libros en diferentes grupos. Los dos más grandes son Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y después dentro de esos testamentos vuelven a haber divisiones según los temas de los que hablan. ¿En qué grupo se encuentra el libro de Éxodo? Bien ahí, arriba, se va otro para el Eduardo. ¿Quién más dijo? Pentateuco, el Salmo. ¿Se acuerdan? ¿Quién más lo dijo? ¿El José, me parece? ¿No? No, el Eduardo ya lo tiene ahí apartado. Perfecto, Pentateuco. ¿Quién me dice lo que significa Pentateuco? Por allá, a ver, me levantó la mano Lidia, fuerte. 5 libros, sí. Significa 5 rollos. La Pilar reclama por arriba también. Vamos a tener, a ver si se me van a hacer pocos. Para la Lidia, acuérdense, y para la Pilar. Pues eso, significa 5 rollos según el griego, de penta y tecos, ¿sí? Y estos 5 libros son Génesis, el origen, Éxodo, que es el que estamos viendo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero aparte, estos 5 libros hablan de una misma cosa, y es la historia de Israel, todas las instrucciones que Dios les dio. Así que el Éxodo en realidad es una parte de la historia que nos cuentan esos 5 libros. Y es la parte de la historia donde el pueblo se está yendo de Egipto a tierra prometida. Otra pregunta sobre la Biblia. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Éxodo? Oh, sin mirar, Veo cabecitas y encima me han apagado, así que no puedo vigilar. ¿No? Pista. ¿Cuál es el número que más se repite en Éxodo? 40. Tiene 40. Chocolate para mí. Me lo guardo. Tiene 40 capítulos. ¿Quién es el autor del Éxodo? Muy bien. ¿Quién lo dijo fuerte por allá? La Isabel. Isabel, chocolate. Pues, exacto. Fue Moisés. La semana pasada, el Rubén nos dijo que el Éxodo nos explica la historia universal, nos explica la historia mundial y nos explica historias particulares, ¿no? Él nos habló de 2 personas y las repitió, no conté, pero diría que por lo menos 6 veces. ¿Qué nombres repitió? Cifra y Fua. Muy bien, Cifra y Fua. Para el Marc, mira, le voy a dar 2, no solo porque acertó, sino por el entusiasmo. Para el Marc. El entusiasmo se premia en esta iglesia, señores. Bueno, dijimos en Cifra y Fua, perdón. Y no es que lo esté diciendo yo mal de cifras, que es con ese. ¿Quiénes fueron?
Sí, Fray. Muy bien. Ahí compitiendo también la Isabel otra vez por su segundo chocolate. 2 comadronas, 2 nodrizas, nos dice la Biblia. ¿Saben lo que es la nodriza, una nodriza? ¿Quién? A ver, por allá tenemos un... ¿Qué? Sí, ¿el qué? Ah, sí. La que da el pecho, una mujer que da el pecho a un niño que no es propio, que lo amamanta. Perdón, no, me equivoqué. Ellas sí que eran comadronas y ayudaban a los partos. Sí, ahora les cambié la historia y habrán quedado todos diciendo, no entendí la predicación de la semana pasada. Antes hemos dicho que el autor era Moisés, hemos repasado un poquito lo que sabemos del libro, dónde está en la Biblia, qué es lo que nos explica todo este conjunto, y ya hemos dicho de quién vamos a hablar hoy. ¿Quién me lo dice? Moisés, ¿no? Está claro. El autor, lo dijo la Sara, lo hemos dicho ahora, nos lo dijo también el Rubén la semana pasada. Y es una historia que conocemos todos, conocemos desde chiquito en la escuela dominical, la conocemos porque hay un montón de películas. Yo creo que la última película justamente es la de dibujitos, que la semana pasada Rubén nos puso un pedacito que es la del Príncipe de Egipto. No sé si hay más modernas, pero creo que esta es la última. Y la vi esta semana. Y la verdad es que cuando empieza la película sale un texto que dice que a pesar de las licencias que se han tomado los productores de las películas y los guionistas, consideran que el mensaje original bíblico no se pierde. Así que la miré con mucha atención y es verdad. El mensaje principal de que Dios utiliza a Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, las primeras pruebas que vemos, que es por ejemplo las plagas o cruzar el Mar Rojo, es verdad, aparecen y están bien explicadas. Así que el mensaje principal no se pierde y es el que todos sabemos y por eso creemos conocer la historia al detalle. Pero la verdad es que hay muchos más detalles en esta historia. Muchos más detalles que si no leemos la Biblia nos perdemos. Entonces por eso hoy me gustaría que a pesar de que creemos conocer muy bien la historia de Moisés y la historia de lo que pasa con el pueblo en este tiempo, hoy nos acercáramos a la Biblia para ver realmente lo que el Señor quiso que quedara escrito de manera concreta hasta nosotros. Antes de empezar, igual, me gustaría que oráramos y que pusiéramos este tiempito en las manos del Señor. Igual no se despisten, porque entre medio habrá alguna otra pregunta o todavía me quedan chocolates, ¿eh? Querido Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos por este tiempo que nos das, por este tiempo en familia, Señor, por este tiempo especial en el que sabemos que aunque siempre estás con nosotros, es como una celebración en la que te compartimos, Señor, compartimos nuestra fe, compartimos tus enseñanzas. Señor, te damos gracias por la Biblia, porque cada una de las palabras que has dejado aquí son especiales y son importantes. Te pedimos, Señor, que nos des corazones atentos para escucharte a ti, Señor, que me des a mí las palabras precisas y claras para poder compartir lo que he aprendido de ti a través de esta historia, Señor, tan antigua. Te damos gracias también por la vida de Moisés, porque a través de él aprendemos tanto de nosotros mismos y de ti, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos no solo por las personas que estamos aquí o las que escuchan en directo, sino por las que te escuchen algún día a través de esta predicación. Gracias, Padre, por todo. En tu nombre, amén. Bueno, el título, no me acuerdo si en el boletín de la semana aparece el título que tiene este sermón, es que el Dios preserva y prepara al libertador de Israel. Así que vamos a ver esas dos cosas, cómo Dios preserva y cómo Dios prepara al libertador, que ya sabemos que es Moisés. La primera parte, la parte del cuidado, de la salvación, la encontramos en Éxodo 2, del 1 al 6. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal,
y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Antes Sara nos ha hablado de el papel de la hermana de Moisés, de Miriam. A mí me gustaría que nos fijáramos aquí cuando dice, y viéndole que era hermoso. Si leemos este pasaje muy rápido, podemos pensar que lo salvaron porque era bonito. Si hubieran sido feos, a lo mejor no les daba tanta ternura, ¿no? No se hubieran tomado tantas molestias. Pero si leemos el texto con más atención, y nos vamos al hebreo, porque no hace falta, gracias a Dios hoy tenemos internet y no hace falta saber hebreo. Tenemos solamente que saber buscar. Y cuando buscamos esta palabra de hermoso o bonito que puede chocarnos en hebreo, nos aparece la palabra tob, traducido, T-O-B, tob, ¿vale? ¿Saben? Chocolate en juego. ¿Saben en dónde aparece más esa palabra tob en la Biblia? En Job. ¿Pero saben dónde aparece por primera vez? En Génesis 1. Cuando Dios va creando el mundo y todos sus habitantes, y en la Biblia nos va diciendo, y vio Dios que era bueno, en hebreo pone, y vio Dios que era top. Es ese bueno. Así que acá lo que nos está diciendo de Moisés no es que era un bebé cookie, sino que era un bebé agradable a los ojos del Señor, que era una creación de Dios como aquella que hizo en el principio. ¿Sí? Además de esto, chocolate. Ojo, a dosificar, Isabel. También encontramos cómo habla de Moisés la Biblia en otros libros. Aparece en Números, aparece en Crónicas, aparece en Levítico, aparece en Hechos, aparece en Hebreos. Y en Hechos aparece en el discurso que da Esteban después de haber sido detenido en el concilio de Jerusalén, cuando le han acusado y le acusan justamente de blasfemar contra Dios y contra Moisés. Entonces él, para defenderse, empieza hablando desde el principio, habla de todos los patriarcas y habla de Moisés. Y de Moisés dice en Hechos 7, del 17 al 20. Él va hablando de los anteriores, cuando llega él dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado por 3 meses en casa de su padre. Así que por un lado vemos que no solo se refiere a un bebé hermoso, se refiere a un bebé que Dios vio como bueno, igual que aquella primera creación. Así que se imaginan a esos papás durante esos 3 meses teniendo que ocultar al bebé, no pudiendo celebrar que lo han tenido, porque era un dolor tenerlo en vez de una alegría. Hemos tenido muchos bebés en la iglesia en esta pandemia, en mi familia hay varios nuevos, y realmente es una alegría cuando nacen, pero esta familia lo tenía que esconder, estaba sufriendo y cada día que pasaba era un problema porque el bebé cada día está más tiempo despierto, llora más fuerte. Así que su papá, que aunque en este pasaje no sale, que se llama Amram y su mamá Yocabet, tienen que, en ese tiempo planifican lo de la canasta, preparan la canasta y supongo que en ese tiempo van pensando y sufriendo cómo hacer para salvar a esa criatura, para poder preservarle la vida a su hijito. Pero también en esto incluyen a sus hijos. Acá no nos habla de Aarón, pero sabemos que Moisés tiene 2 hermanos mayores, Miriam y Aarón. Y no sé si serían tan grandes, mucho más grandes que él. Eran niños también ocultando un secreto muy grande. Yo personalmente creo que toda esa planificación y el momento de llevarlo al río para que ese canasto se cruce con la princesa no fue una cuestión de coincidencias o azar. Yo creo que fue parte de la planificación de estos papás, que mientras preparaban aquel canasto, mientras pensaban qué hacer, buscaron la manera de que aquello se pudiera llevar a cabo. Recuerden que en esa época a los faraones se los trataba de dioses.
eran el Dios en la tierra, eran la persona más poderosa que había. Así que, ¿quién más que un igual o alguien muy poquito por debajo de él pudiera enfrentarle? Pues yo creo que buscaron a la princesa. No sabemos si esta princesa era su hija, era su esposa o era una madre. Saben que las mujeres no podían reinar y por eso su hijo era el rey. Pero era una persona de alto cargo en Israel y estos papás llevaron su hijito lo más cerca posible de ella para que ella lo encontrara. Sin embargo, toda esta provisión no hubiera servido de nada sino otra vez la intervención de Dios. Porque sabemos que en el futuro, cuando ya están saliendo de Egipto, Dios endurece el corazón del faraón. Pero en este caso, Dios conmueve el corazón de la princesa, porque dice que cuando vio al bebé, se conmovió, tuvo compasión. Ella tenía la autoridad y estaba autorizada por la ley del momento a dejar ese bebé en el canasto, no había hecho nada, solo lo había dejado, o incluso de manera activa matarlo. Pero ella hizo todo lo contrario y salvó a ese bebé. Entendemos entonces, por un lado, que los papás amaban al bebé y que Dios tocó el corazón de esta princesa. Pero no fue por el amor de los papás, digamos, que ese bebé se salvó, ni fue por la pena o la falta de capacidad de matarlo, que no pudieron hacerlo y prefirieron llevarlo hasta las manos de la princesa. En Hebreos, como les dije, también habla de esta historia. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 11, número 23, hablando de la historia de Moisés, en este capítulo está hablando de los padres de la fe y habla de todos aquellos que tuvieron fe en el pasado. Y dice, como les digo, Hebreos 11, 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés tuvieron fe. Han pasado a la historia por la fe, no por el amor, que también lo tenían, es evidente, era su hijito. Pero tuvieron fe, la misma fe que tuvo Abraham cuando no sabía qué iba a pasar con Isaac, pero él confiaba en que aquello terminaría bien. Pues estos papás también dejaron a ese bebé en el río, en un carrizal, tampoco lo soltaron en medio de la ¿cómo se dice?, de la corriente, pero lo dejaron ahí, se podría haber dado vuelta, podría haber estado mal impermeabilizado, pero ellos confiaron en que Dios seguiría allá donde sus manos no llegaban para proteger a ese bebito. Y en el griego pasa lo mismo. Acá nos dice hermoso, que en griego sería astellos, pero también significa agradable o bueno. De hecho, lo que estos griegos y hebreos aprendían y después hablaban en griego, lo habían aprendido de habla hebrea. Así que ellos habían traducido también aquel primer top. Así que estamos hablando de que por fe los padres no temieron al faraón porque creían que Dios iba a estar controlando aquella situación, tanto en el peligro para el bebé como para el resto de su familia. Por fe se atrevieron a desobedecer. Así que volvemos otra vez a ver eso, que es Dios quien preservó, quien salvó la vida de Moisés. ¿Cómo? Por medio de sus padres, a quienes les dio valor, pero no solo valor, les dio inteligencia, les dio la templanza necesaria para durante esos 3 meses no perder los nervios, planificar y llevar a cabo. Pero también le dio valor y templanza a Miriam, porque yo creo que sería una niña pequeña, pero es que aunque me pasara a mí, que ya soy grande, estar viendo a un bebé, a uno de mis sobrinos o a cualquiera de los niños de la iglesia en estas condiciones y tener la templanza de esperar, ver que lo recoge alguien, ver qué hacen con el bebé y acercarnos tranquilamente, decir, busca una nodriza. Todo eso es provisión de Dios para cuidar a Moisés, para cuidar a un niño que iba a ser importante para todos nosotros. Y también Dios protegió a Moisés a través de la princesa, tocando su corazón y dándole compasión. Pero hemos dicho que el sermón de hoy era la preservación y la preservación del libertador. Hasta que hemos visto cómo el Señor lo salvó y lo tuvo seguro, pero
Veamos ahora la segunda parte de cómo el Señor lo prepara, lo instruye. Leamos la segunda parte en Éxodo 2, del 7 al 10. Dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Como decía antes la Sara, esa nena fue, esperó, habló, y vemos una provisión, una providencia tan grande del Señor, que no solo el bebé se salva, podría haberse salvado y su familia ver que, bueno, se salvó y adiós, y a seguir orando y esperando que su vida siga bien. Pero es que Dios se lo devuelve. Dios le vuelve a dar este niño a su mamá. Y dice que la princesa le dijo: ve y críamelo. Pues tanto en la antigüedad como hoy muchas mamás dan el pecho hasta los 3, 4, 5 años, que antes me he confundido con lo de nodriza. Acá contratan a su propia madre como nodriza, que es lo que le decía antes, es una mamá que le da el pecho a un niño que no es suyo, pero en este caso era la propia mamá que iba a alimentar a su bebé. Entonces, el Señor le da a la princesa les vuelve a devolver al bebé y lo tienen ellos, pero ahora con el cuidado y la protección de la princesa. Así que por 3 o 4 años podía convivir con su hijito de manera segura. Pero no solo esta provisión y esta providencia y esta protección y esta salvación es en este sentido físico. Resulta que nosotros como seres humanos nos formamos sobre todo en estos 3 o 4 primeros años de vida. El fundamento de nuestro carácter, el fundamento de nuestra personalidad, cómo vamos a afrontar de manera emocional la vida, aquello que nos va a gustar o nos va a disgustar, nuestro paladar, nuestro gusto por la comida y nuestra lengua, por eso se llama lengua materna, porque es la que aprendemos en estos primeros años, se forma entre los 0, 3, 4 años. Así que el Señor le da el tiempo más importante en el que se va a formar como persona a Moisés dentro de su familia. Después de este tiempo, supongamos que han sido 3, 4 años, la mamá devuelve a Moisés a la princesa egipcia. En esos años no sé si se podría haber escapado, no sé si podría haber hecho otra cosa para volver a cambiar ese tiempo en el que se lo habían devuelto, pero dice que la mamá lo devolvió, así que la mamá con aquello se conformó o en aquello obedeció y lleva a su hijo con la princesa. Y se queda ahí, y cuando hemos dicho antes lo de Esteban, de que hablaba de Moisés, el pasaje de Esteban sigue. Esteban habla mucho y da muchos detalles de la vida de Moisés. Y en Hechos 7:22 dice, sigue hablando de Moisés, dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Así que no solo le enseñaron bien, sino que aprendió bien. A veces nos enseñan bien y nosotros no retenemos nada de lo que nos explican. Pero acá nos dicen Lucas, que escribe Hechos, que dijo Esteban, que aprendió bien y que era poderoso en palabras y obras. Todos hemos estudiado en la escuela la historia de Egipto y de Mesopotamia. Y hace poco vi un reportaje largo y muy interesante sobre Egipto y sobre historias de Éxodo. Y sobre los egipcios dice que a día de hoy nos sigue sorprendiendo lo avanzado de sus conocimientos, en todo. En aquella época los egipcios ya practicaban intervenciones quirúrgicas, tenían una especie de recetarios, que han llegado algunos de esos documentos a estos días, de recetas de medicación, de cómo tomarlo, para qué servían, tipos de intervenciones, como les digo. También sorprende el tema de la arquitectura. De hecho, siguen habiendo un montón de teorías de cómo se hicieron las pirámides, porque es algo tan complejo
que no se entiende. De la pintura, en el reportaje que veía decía que las pinturas, o sea, los colores, los pigmentos de las pinturas egipcias son tan buenos que a día de hoy no se han podido reproducir de la misma manera. Así que Moisés ha recibido toda esa educación, pero no solo como un egipcio, que ya tenían más privilegios que un esclavo hebreo, sino como el hijo de la princesa, o sea, como alguien de la corte. O sea, que él recibió en todo lo que es conocimiento de lo bueno, lo mejor. Lo último que había en aquella época y en el lugar más adelantado que existía en aquella época. Y el texto sigue, Éxodo 2, 11, ahora vamos a leer el resto, no, hasta el 15 creo. Dice, en aquellos días, ¿no? Moisés estuvo con su mamá, volvió a Egipto, aprende todas estas cosas de los egipcios. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En esta partecita no nos vamos a detener mucho, pero sí me gustaría que vieran que Moisés se sabía hebreo. Moisés habla de sus hermanos. Así que, aunque vemos que en esta parte del relato de su propia vida Moisés es muy resumido, no dice el nombre de sus hermanos, no dice el nombre de sus padres, pero sí se detiene para decir que vio a sus hermanos. Y también vemos que lo que hizo desde un principio sabía que estaba mal, porque primero se fijó que nadie lo viera y después escondió el cadáver. Pero en esta parte no me quiero detener porque hemos dicho que vamos a ver cómo el Señor lo prepara, pero sí se los hago notar porque es una parte del pasaje muy interesante de estudiar con los otros libros como Crónicas, como les digo, como Números y como Levítico. Seguimos la lectura y dice, y estando sentados junto al pozo, ya ha huido, se ha escapado de Egipto y se ha ido a Madián, dice, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Podríamos pensar que la educación hebrea que había tenido y que la educación egipcia que había tenido eran suficientes. Por un lado, la fe de sus padres, sus tradiciones, porque iba a volver con su pueblo, y por otro lado, toda la tecnología avanzada de Egipto. Pero no, en este pasaje no nos lo dice, pero Moisés estuvo 40 años en Madián. Iban a pasar 40 años para que volviera. Así que vemos que cuando él se asusta después de matar al egipcio y huye porque el faraón lo quiere matar, se va desde donde está, que por lo que habla de las ciudades, yo he calculado desde la ciudad de Pitón en el antiguo Egipto, que hoy es donde está el Cairo, y hasta donde en nuestros mapas bíblicos aparece la zona de Madián, que hoy es una provincia que se llama Tubuk en Arabia Saudí. Son unos 790-800 kilómetros. Así que Moisés escapó todo ese territorio para alejarse y llegó hasta Madián. Pregunta, ¿quién me dice quién es Madián en la Biblia? Chocolate para mí.
Madián es el padre de los madianitas. Nada, me voy a llevar la canasta, esto es trampa para mí porque esta es difícil. Madián es un hijo de Abraham, es hijo de Abraham y Cetura. Así que Moisés escapa, recuerdan la historia de Génesis, de cómo Abraham llega desde el norte, llegan hasta Egipto sus descendientes, José, hijo de Jacob, después todas las tribus se van en la época del hambre de Israel, ahí están durante mucho tiempo hasta que ahora se hacen esclavos y estamos en la historia de Moisés que los va a liberar. Pues todo ese recorrido hacia abajo y esos 800 kilómetros los llevan a casa de un pariente muy lejano y muy mal avenido, porque la Biblia nos dice que los israelitas y los madianitas están enfadados. Pero lo que sí comparten son las tradiciones. Lo que sí comparten es la fe en el Dios de Abraham y la misma manera de vivir. Los madianitas eran pastores nómadas del desierto, de un desierto muy duro, porque la zona de Madián, donde habitaban ellos, que tenemos en la Biblia, es un desierto semirrocoso, de un clima muy duro. Así que vemos que a Moisés, aunque tenía toda una formación espiritual y una formación tecnológica, le faltaba una formación práctica. Le faltaba aprender a moverse en el desierto. Él, en la parte de vivir con los israelitas, era un bebé, no tuvo que procurarse nada. En el tiempo que vivió en Egipto, era un privilegiado, no tuvo que preocuparse por nada de lo cotidiano. Y pronto iba a tener que liderar a un pueblo que el número mínimo es mínimo 2 millones. Mínimo, porque en la Biblia, ya estudiaremos en las próximas predicaciones, que dice que salieron 600.000 hombres. No cuenta niños ni cuenta esposas, pero si contamos como proporción la familia de Moisés, que eran 5, en realidad son más de 2 millones. Así que Moisés necesitaba este tiempo de aprender de clima, de cómo armar y desarmar una tienda de campaña, de cómo organizar semejante número de personas para que se muevan, para que vuelvan a acampar, para que lleven el ganado. Moisés no estaba preparado. Antes les dije de no pararnos mucho en el pasaje donde mata al egipcio. Y podría parecer que no se entiende por qué ahora está mal matar a un egipcio si en poco tiempo, relativamente, porque iban a pasar 40 años más, pero en poco tiempo no va a morir uno, van a morir un montón. Pues porque en ese momento la acción de Moisés era un problema para el resto del pueblo. Moisés no estaba preparado para llevarlos. Moisés no estaba preparado para dirigirlos y les hacía falta este tiempo en el desierto con su suegro. Así que es ahí donde realmente se completa la formación de Moisés. Y el capítulo termina diciendo, en los versículos 23 al 25, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En el capítulo que viene, en el 3, del 9 al 10, dice que Dios le dijo a Moisés: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le faltaba preparación antes. Era ahora cuando Moisés podía ser útil para el Señor y útil para el pueblo, no antes. Hemos visto que el Señor salvó y resguardó la vida de Moisés a través de sus padres y a través de la princesa. Hemos visto también cómo le ha formado de 3 maneras diferentes y en cosas muy diferentes y a través de personas muy diferentes. Sus padres en la fe y las costumbres hebreas, la princesa egipcia, que era parte del pueblo que oprimía al suyo, pero que era necesario que aprendiera todo aquello, y la educación en el desierto por medio de su suegro, que aparte dice que era sacerdote.
Y sabemos que eran parientes, eran abrámicos. Así que fue un montón de aprendizaje necesario. Hemos visto también en el ejemplo de su familia que la fe no es solamente esperar, confiar en que Dios hará y espero. No, la fe es una fe activa, la fe es racional, la fe es coherente, la fe espera y la fe es templada. Y la fe busca y encuentra el momento adecuado para actuar. Hemos visto que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que aprendemos, sea en el lugar que sea o a través de la persona que sea, o por buenos ejemplos o por malos, porque así como Moisés vio la fe de los hebreos, vio la fe de los egipcios, que era pagana. Entonces, a través de los ejemplos buenos y malos, aprendemos, y todo lo que aprendemos sirve para el plan de Dios. Y hemos visto que Dios está en control de todo. Dios maneja los tiempos y Dios no nos llama hasta que no estamos preparados por mucha impaciencia que tengamos o por mucha injusticia que creamos que vemos. Dios no alarga su respuesta, a veces le pedimos cosas y pensamos que no nos escucha o que no nos contesta, como podría pasar en el caso del pueblo de Israel. Dios tiene un tiempo para contestarnos, para poder darnos una respuesta que nos sirva. Y a veces no es lo que pedimos de algo que queremos, a veces es algo que queremos que nos quite como una prueba, pero también esa prueba sirve para algo, para nosotros o quizá para otros. Siempre pensamos que lo que nos pasa nos ha de servir a nosotros, pero a veces lo que nos pasa le sirve a los demás. En el estudio de Hechos que estamos haciendo cada martes, dijo una cosa Benjamín que me pareció fantástica, explicando sobre la cárcel cuando está Pablo y Silas presos, después de que les han dado tremenda paliza. Benjamín dijo: ¿cuánto amaba Dios al carcelero y a esos presos? Yo creo que todos quedamos así en el estudio. ¿Cuánto amaba Dios al carcelero y a esos presos? Porque hizo que 2 de sus servidores más fieles sufrieran de esa manera solo para que pudieran llegar hasta ese lugar a predicar. El sufrimiento en aquel momento de Pablo y de Silas no tenía ni una repercusión ni un gran premio para sus vidas en ese momento, pero era necesario que ellos 2 llegaran hasta aquel rinconcito en aquella cárcel. Pues a veces nos pasa así a nosotros también. ¿Por qué a mí? Pues porque es necesario para aquel. Porque el Señor, mientras tanto, en esa prueba quizá no me sirva, pero sí me va a dar la fuerza, la esperanza y la templanza para soportarlo. Y con suerte, algún día voy a ver lo que produce en la vida de otro. Porque la Biblia no nos habla de qué fue de Amram y Jocabed, los papás de Moisés. Yo no sé si ellos supieron cuando se escapó y ya nunca más supieron de su hijo. En el cielo han sabido, cuando ha llegado, que su hijo fue un gran libertador y que salvaron a uno de los padres de la iglesia y que salvaron a quien de alguna manera Dios utilizó para que empiece todo este recorrido también nuestro hasta tierra prometida. Así que las pruebas y las respuestas de Dios no solo son para nosotros y solo para mí y solo yo. Ya casi terminamos porque era un culto cortito pensando en los niños, pero ¿se acuerdan que al principio dijimos, que Rubén nos dijo, que Hechos se trata de una historia universal, una historia mundial y una historia particular? Pues hay 3 historias más particulares que aparecen en este libro. La primera es la mía. La tuya, la tuya, la tuya. Es la nuestra, como creyentes. Para los que somos cristianos, está reflejada nuestra liberación. Está reflejado en el ejemplo de Moisés y de sus papás, de Miriam, el tener fe y el esperar en el Señor. Mientras tanto, avanzando. Está la lección de aprender a leer en la Biblia
y no quedarnos con lo que creemos que sabemos, sino buscar y ahondar, porque hoy hemos visto apenas 2 cositas, pero la verdad es que este capítulo tiene tanto que solo me ceñí al título, porque si no, no sabía acotar qué explicar. Hay tanto que no demos por sabida las historias más conocidas. Como cristianos tenemos esas 2 responsabilidades: buscar al Señor a través de la palabra y esperarle en fe. Pero está la historia de los otros, de los que no son creyentes, de los que ni son sus historias, ni son los padres de su iglesia, ni representa a nadie más que una persona histórica, Moisés. Están los que no creen, no conocen y están un paso atrás nada más que nosotros. Solo les hace falta fe y solo creer. ¿En quién? En Jesús, que es la historia que de verdad habla este libro y este capítulo. Moisés fue el primer libertador de Israel, porque en Egipto Israel se formó como pueblo, llegó siendo una gran familia y se va ya siendo una nación. Así que Moisés es el primero que lo libera. Pero hay uno que es el último y que es al que hoy hemos cantado y que es al que hoy hemos orado, que es el Señor. Y Jesús nació como 1500 años o así más tarde que esta historia. Pero nació en un momento como este, en un momento en el que Israel volvía a ser oprimido, ahora por los romanos. Los bebés trataban de ser asesinados, otra vez por miedo a que los judíos de alguna manera gobernaran a los romanos, y el César tenía miedo porque se había anunciado a un rey que iba a venir y que iba a liberarlos. Entonces mataban a los bebés buscándolo precisamente a él, buscando a Jesús. Nosotros ya sabemos que era el Salvador y era el último y el definitivo, el eterno. Pero la diferencia entre Jesús y Moisés es justamente esa. La primera es que no van a haber más salvadores ni libertadores después de Jesús. Pero es que aparte Jesús no solo vino a liberar al pueblo de Israel, Jesús vino a liberar al mundo entero, incluso la naturaleza, porque dice que la naturaleza que hoy gime será renovada. Así que el Señor ha venido para salvar no solo a mí y a ti, no solo al mundo, sino al universo entero. Y no solo a librarnos de una esclavitud física o política, sino de una esclavitud moral, de una esclavitud espiritual en el pecado. Y Jesús tampoco ha venido a llevarnos a una tierra prometida de esta tierra, en donde a lo mejor el clima es bueno, el suelo es rico, hay mucha agua. Dios mandó a Jesús para que nos guíe a la tierra prometida celestial. Jesús ya vino y murió, y hoy lo hemos cantado y hoy lo hemos celebrado con la Santa Cena, para que por medio de su sangre nuestros pecados sean pagados y para que al ser justificados podamos ir al cielo. Así que, como les he dicho, como creyentes solo nos queda vivir confiando, esperando, obedeciendo a Dios y buscándole a través de la Biblia, que tenemos el privilegio de tener. Y los inconversos quizá hoy, así como en ese día, lo que estudiaremos la semana que viene, Dios llamó a Moisés, quizá hoy sea el día en el que el Señor nos llama a nosotros a renovar con Él nuestra relación, y a los inconversos a empezarla, a conocerle, a creer en Él y a formar parte de ese pueblo liberado por medio del Señor Jesús. Que el Señor los bendiga y nos ayude a todos a esperar en fe, y a los que no le conocen, que los ayude a entenderme a pesar de mis torpes palabras, a pesar de lo cortito, pero que no me escuchen a mí, sino que escuchen al Señor y le busquen de corazón. Si quieren, nos despedimos en oración. Creo que después están los anuncios, ¿sí? Vale. Querido Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo, por esta enseñanza que nos has dejado en la Biblia, Señor. Te damos gracias porque así como mandaste a Moisés a liberar a tu pueblo, Señor,
mandaste a Jesús a liberarnos a nosotros, Señor, del pecado y de la perdición y de nosotros mismos, Padre. Te damos gracias porque en ti somos libres, en ti tenemos paz, Señor, podemos tener confianza. Y no solo tenemos eso, Señor, sino que mientras vuelves nos has dejado la Biblia en donde podemos encontrarte cada día, Señor. Podemos escuchar tu palabra y encontrar tus consejos, Señor, también encontrar tu consuelo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en esta semana nos acompañes y que nos ayudes a confiar, Señor, en ti y en tus tiempos cuando nos parece que no escuchas, Señor, cuando creemos que lo que nos pasa es injusto. Te pedimos que también nos ayudes a ver alrededor nuestro quién te necesita, Señor, para que podamos compartirte. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y por tu perdón. En tu nombre, amén.